Y abra su Biblia en Josué capítulo 6, versículo 1. Josué capítulo 6, versículo 1 en adelante. Y el tema de hoy es santificación y consagración de labios. A ver, repita conmigo: santificación y consagración de labios. Jueces capítulo 6, versículo 1 en adelante. Perdón, Josué, sí. No jueces. No quiero jueces que me juzguen. No. Josué. Es que ahora no está Miriam traduciendo y es la que siempre me corrige cerquita y ahora no. Jueces capítulo 6, versículo 1. ¿Listo? ¿Ve? Josué capítulo 1. No, capítulo 6, verso 1. Es que lo estoy viendo a ver si está despierto, si está dormido. Vamos, Josué 6:1 dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearás pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamó pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevar el arca del pacto, que es la presencia de Dios. Dice: y 7 sacerdotes llevarán las bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo pasar y rodear la ciudad, y los que están armados pasar delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaban la bocina, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban la bocina, y la retaguardia, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Verso 10, ponga mucha atención. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo diga gritar. Entonces, ¿qué dice? Diga fuerte: gritaré. Vamos a orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, necesitamos mucho de tu ayuda. Necesitamos, Señor, de tu auxilio, de tu dirección en esta noche y en este tiempo tan importante que comenzamos, Señor, el año. Y queremos comenzar de la manera correcta, Señor. Queremos comenzar ubicados. Queremos comenzar, Señor, guiados por tu Espíritu. Y hoy, Señor, nos humillamos a ti, porque no confiamos, Señor, en nuestra propia carne, Señor. No confiamos en nuestra habilidad, sino confiamos en ti, Señor. Y nos encomendamos en tus manos. Y pedimos, Señor, que tú hoy abras, Señor, las Escrituras y tú nos ministres, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Algo sorprendente, y para muchos que leen esta historia dicen que es algo ficticio, porque es algo sobrenatural, donde Dios le dijo a Josué: ahora van a tomar la tierra y van a tomar esta ciudad de Jericó, que es una ciudad muy importante y con una muralla muy grande, que realmente durante miles de años nadie pudo escalar esa muralla, nadie pudo pasar esos muros para tomar la ciudad. Y ahora Dios le dice: yo les voy a entregar la ciudad,
pero les da unas instrucciones, diría yo, un poco raras. Si nosotros lo escucháramos, sería difícil de entenderlo. Le da instrucciones específicas. Diga conmigo fuerte, instrucciones específicas. Diga conmigo, Dios da instrucciones específicas. Y le dice específicamente lo que tiene que hacer. Y le dice cómo tenían que llevar el arca del pacto. Iban a ir 7 sacerdotes, no cualquier persona, 7 sacerdotes con 7 bocinas de cuerno de carnero. Y le iban a dar, dice, una vuelta a la ciudad e iban a ir tocando la bocina. Y entonces delante de esos hombres que iban tocando, iban los hombres de guerra delante de él. Detrás de ellos iría todo el demás pueblo detrás del arca del pacto, y así iban a dar la vuelta a toda la ciudad. Y lo iban a hacer, no iban a dar 2 vueltas en un día, o no iban a dar 7 vueltas para terminar más rápido. No era así, era una vuelta cada día. Y después al día siguiente la misma acción. Hacían exactamente lo mismo por instrucciones de Dios. Y entonces lo hicieron 6 días, pero el 7º día iban a hacer lo mismo, pero iban a dar 7 vueltas a toda la ciudad de Jericó. Y les dijo Dios, cuando hayan dado las 7 vueltas y los sacerdotes toquen las bocinas y escuchen el sonido de la bocina, todo mundo va a gritar y va a dar un vocerío y va a gritar fuerte, y entonces los muros de Jericó van a caer, van a desmoronarse. Entonces esto sería algo de película, ¿no? Algo tal vez para muchos, algo increíble, algo muy difícil de creer, pero Dios le dijo que así iba a ser. Pero entonces Josué le da las instrucciones al pueblo de qué es lo que tienen que hacer, pero Josué les dice algo muy específico en el versículo 10. Les dice, van a hacer, Josué mandó diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá su voz, ni saldrá palabra de su boca hasta el día que yo les diga que tienen que hacerlo. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque el problema hace 40 años, cuando estaban frente al Jordán para pasar a la tierra prometida, cuando salieron de la esclavitud, el problema para ellos fue precisamente la manera en que ellos hablaron. Hace 40 años estaban frente al Jordán y veían la ciudad de Jericó, pero nunca pudieron tomarla. ¿Por qué? Porque cuando Moisés mandó los espías, los 2 espías, entre ellos Josué y Caleb, entonces vinieron dando el informe de lo que habían visto, tal cual caminaron 40 días sobre la tierra, y dijeron lo que vieron tal cual lo vieron, así dieron el informe. Pero entonces le añadieron, y entonces empezaron a poner y empezaron a dar ellos sus propias conclusiones, y dijeron, pero no vamos a poder, porque son hombres gigantes y sus ciudades tragan a sus habitantes, y son grandes muros amurallados. Y entonces todos empezaron a murmurar, y todo el pueblo empezó a quejarse, y se empezaron a oír llantos y quejándose. Y ya sabe, por ahí no faltó el inteligente que dijera, ya sé qué es lo que vamos a hacer, levantemos un líder y regresemos otra vez, porque ¿para qué nos sacó Dios? Y empezaron a quejarse, ¿para qué nos sacó Dios de Egipto? Mejor nos hubiera dejado allá esclavos y no venir a morir aquí en estos gigantes. Y empezaron a hablar. Fueron sus palabras de incredulidad, de murmuración, de queja, de rebeldía, los que lo metieron en problemas la primera vez. Y entonces Josué le dice, no van a hablar, no van a gritar hasta que yo se los diga, y no van a abrir la boca. Le dijo, no va a haber una sola palabra, no quiero que digan una sola palabra, porque Josué estuvo presente. Josué y Caleb fue el que callaron a todos, y le dijo, no, eso dicen ustedes, pero Dios está con nosotros, y más vamos a poder porque Dios ya nos entregó la tierra. Y entonces Josué fue testigo de todo lo que hablan. Por eso ahora Josué le dijo, no quiero que hablen. Entonces imagínate, estaban todo el pueblo dando vueltas, la bocina tocando,
No iban calladitos para que no los vieran. Ellos se veían a kilómetros. Los que estaban sobre el muro podían verlos a kilómetros y los podían escuchar porque escuchaban la trompeta que estaba. Pero todos, imagínese usted, todo el pueblo de Israel en silencio completamente. No se oía ni un suspiro, nadie hablaba, nadie decía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque fueron las instrucciones que Josué le dio, porque Josué sabía que fue su manera de hablar y fue su boca los que lo metió en problemas y dieron vuelta 40 años en el desierto. Todo lo que hablaron en ese entonces era contrario a lo que Dios había dicho. Todos daban su propia opinión acerca de lo que habían visto, si iban a poder o no iban a poder, lo que iba a pasar. Todos estaban opinando, todos diciendo lo que tenían que hacer. Es decir, estaban hablando exactamente todo lo contrario a lo que Dios les había dicho. Y entonces ahora Josué le dice: vamos a hacer lo que Dios nos dice, pero no quiero que nadie hable. Ahora Dios les entrega la tierra la ciudad más antigua, la ciudad más importante, la más fortificada, la que tenía más ejércitos. Y entonces, estaban en la tierra, estaban frente a la tierra, pero estaban siguiendo las instrucciones de Dios. ¿Por qué? Porque era imposible que ellos pudieran derribar esos muros. Otras naciones lo habían intentado, nadie lo había podido hacer. Y Dios les dijo: hagan esto y los muros de Jericó van a caer. No llevaban mazos, ni llevaban nada para romper, no llevaban nada para escalar. Quiero decirte, el muro de Jericó era casi 8 metros de alto, que son como 26 pies de alto. Tenía una anchura de 6 metros, que son como 20 pies de ancho. Era tan ancho que había gente que vivía sobre el muro alrededor de la ciudad. Era un muro muy grande. Era, para que te des una idea, tenía la misma altura de la muralla china. Pero la muralla china es 1 metro más delgada que los muros de Jericó eran en ese entonces. Y quiero decirte que la muralla china tiene 2300 años y sigue en pie, y los imperios han pasado y nunca pudieron derribar esa muralla. Solamente te lo digo para que te des una idea. Estos muros habían protegido a la ciudad literalmente durante miles de años. Nadie había podido entrar a la ciudad. Era la más fuerte, y no solamente era que los muros cayeran, sino que dentro de los muros, detrás de los muros, había un ejército que tenían que derrotar, y era el ejército más poderoso. Entonces, algo es muy evidente, que Dios quería dejar muy claro, enviar un mensaje claro a las naciones de la tierra de Canaán. A todos los reyes de esa tierra les quería enviar un mensaje muy claro. Dios no empezó con la ciudad más pequeña. No empezó no dijo: miren, vamos a tomar esta ciudad chiquita para que se vayan entrenando. Nunca fueron a la guerra ellos, nunca fueron soldados. Dios les dijo: vamos a ir por lo más grande y vamos a ir por la ciudad grande, porque así es como Dios hace las cosas. Dios quería enviar un mensaje claro y contundente, que era Dios el que estaba en medio del pueblo, y que las naciones los reyes de la tierra, y esas naciones que estaban sobre la tierra, que Dios ya les había entregado a Israel, tenían que salir, porque si no salían, iban a correr la misma suerte que Jericó. Iban a ser destruidas completamente y quemadas a fuego. Pero Josué les dijo: no abran la boca. ¿Cómo les dijo? No abran la boca. Que de su boca no salga una sola palabra. Le dijo: no quiero escuchar ninguna sola palabra. Dios no quiere escuchar tu opinión, ¿sabías? Dios no necesita tu opinión o tu aprobación para hacer lo que Él va a hacer. Él dijo: yo voy a hacer maravillas. Yo les voy a entregar la tierra y yo voy a hacer maravillas en medio de ustedes. Pero Dios no necesita tu opinión, ni tampoco necesita tu consejo. Dios no necesita nuestras sugerencias. Si nos gusta o no nos gusta cómo es que Dios va a hacer las cosas o las instrucciones que Dios nos da. Dios no quiere escuchar críticas y Dios no quiere escuchar quejas. Eso fue
lo que metió al pueblo en problemas? Su manera de hablar, su manera de expresarse. Y entonces este año 2024 es un año de caminar con la boca cerrada, siguiendo las instrucciones de Dios. Es la única manera de que nosotros vamos a poder tomar victoria en lo que Dios tiene. Porque cuando Dios quiere hacer algo, y siempre oramos y cada año oramos: Señor, danos la estrategia. Señor, danos visión. Señor, danos la dirección, cómo tenemos que hacer. Y cuando viene la palabra y cuando viene la dirección, entonces todo el mundo comienza a opinar. No, pero ¿qué tal si mejor le hacemos así? ¿Qué tal si mejor cambiamos? Es que, pastor, ¿qué le parece si votamos? Porque a mí eso como que a mí no me gusta. Quiero decirte que el reino de Dios no es una democracia, es una teocracia. ¿Qué quiere decir? Que es Dios el que gobierna. Es un reino y el Padre Celestial es el que gobierna. Y en el reino de Dios, por eso Jesús, cuando le dijo: Maestro, enséñanos a orar, le dijo: bueno, cuando oren digan: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Cómo le dijo? Venga a nosotros, ¿qué? Él dijo: pidan, ¿qué? El reino, que el reino venga, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, en el reino de Dios se hace la voluntad de Dios. Dios dice lo que se tiene que hacer para que nosotros obedezcamos y hagamos lo que tenemos que hacer. El problema es nuestra manera de hablar. El problema es que muchas veces nos quejamos de todo. Nos quejamos del trabajo, te quejas de tu esposo, te quejas de tu esposa, los hijos se quejan de los padres, te quejas de la iglesia, te quejas del pastor, te quejas de todo. Y cuando Dios te dice lo que tienes que hacer: no, pero es que yo sé mejor cómo hacer. No, eso no me gusta. No, mejor, ¿qué tal si mejor lo hago así? Y Dios te dice: ¿quieres que tu matrimonio sea restaurado? Estas son las instrucciones. No, pero es que Dios no conoce a mi mujer. Si Dios conociera a mi mujer, estaría a favor mío y estaría de acuerdo. Pero ¿tú crees que Dios no sabe lo que nosotros necesitamos? Entonces, Dios no quiere que nosotros estemos opinando cómo es que se van a hacer las cosas, sino quiere que aprendamos a obedecer lo que Él dice en las instrucciones que Él nos da. Josué recibió la orden, diga conmigo: la orden. ¿De quién recibió la orden? De Dios mismo. Lo que pasó unas horas antes de que él diera estas instrucciones al pueblo, que después de que Josué circuncidó en los llanos de Jericó y la ciudad estaba enfrente, él estaba listo que pasaran los dolores de la circuncisión para ir a tomar la tierra. Y entonces, cuando estaba viendo la ciudad, vio que venía un varón y venía un hombre con una espada desenvainada, con la espada de fuera, y venía hacia él. Entonces Josué se apresuró hacia él y le dijo: ¿eres tú de nosotros o eres tú de nuestros enemigos? Y ese hombre le dijo: no. Le dijo: yo he venido como príncipe de los ejércitos del Dios viviente. Y entonces Josué se postró con su rostro en tierra y lo adoró y dijo: diga mi Señor lo que su siervo tiene que hacer. Y entonces le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Era Dios mismo que se presentó. Josué estaba listo para comandar al ejército y llevarlo a la batalla, pero en ese momento se presentó Dios mismo. Porque los ángeles en ningún lado en la Biblia, ni arcángeles ni serafines, permiten la adoración del hombre, porque saben que la adoración solamente es a Dios. Entonces Dios mismo estaba ahí y le dio las instrucciones a Josué de qué es lo que tenía que hacer. En otras palabras, el que iba a dirigir esa guerra o el que iba a tomar esa ciudad era Dios mismo. Por eso les dijo: mañana yo haré maravillas en medio de ustedes. Era Dios el que lo iba a hacer. Pero todo lo que tenía que hacer Josué era seguir las instrucciones. Y todo lo que tenía que hacer el pueblo, no hacer lo mismo que hicieron hace 40 años. Estar quejándose, estar murmurando de Moisés, murmurando de Aarón, murmurando de todo y quejándose y hablando en contra de lo que Dios había dicho. Josué aprendió muy bien la lección. Él estaba ahí.
Él no fue, dice la palabra que ellos eran de otro espíritu, un espíritu de fe, pero tuvo que dar 40 años vueltas junto con todo el pueblo porque ellos abrieron la boca incorrectamente. ¿Cuántas veces te has metido en problemas por abrir la boca incorrectamente? ¿Cuántas veces has hablado lo que no tienes que hablar? ¿Cuántas veces te has metido en problemas por decir lo que no tienes que decir? Y si entiende todos haciendo, todos digo, oh, sí es cierto. Sí es cierto. Bueno, imagínate, si tú te das cuenta, los problemas en que te metes por hablar incorrectamente, ¿cuántas veces hemos hablado incorrectamente delante de Dios? Y es por eso que muchas veces estamos detenidos y no avanzamos. Pero Dios dice, 2024, eso se terminó. No quiero que hablen, no quiero que murmuren, no quiero que se quejen, no quiero que critiquen, no abran la boca. Van a abrir la boca cuando yo les diga que lo hagan, van a gritar y ahí yo voy a derribar los muros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor. Ahora dile al que está a un lado de ti, boquita cerrada. Mi esposa dice así, ¿cómo es? Calladitos se ven más bonitos. Sí, calladitos se ve más bonito. 2024 es un año de seguir a Dios. Dios nos va a direccionar y nos va a dar la estrategia, pero sigámoslo y aprendamos a santificar y aprendamos a guardar nuestra manera de hablar para poder entrar y tomar la bendición que Dios tiene. Amén. Hebreos capítulo 13, verso 17. Entonces Josué recibió la orden de Dios y le dijo al pueblo lo que iban a hacer y exactamente cuándo lo tenían que hacer. Diga conmigo, obedecer. Hebreos 13, 17, ¿lo tiene? Dice Hebreos 13, 17, obedecer a vuestros pastores. ¿Ya lo tiene? No, ahí nadie lo encontró, ¿eh? Ahí nadie dice, ese versículo no lo tiene mi Biblia. Yo tengo la Biblia, Carlos habla hoy, ahí no dice eso. 13:17, Hebreos 13:17. Dice, obedecer a vuestros pastores, dice, y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como dice, como quien ha de dar cuentas. ¿Cuentas a quién? Cuentas a Dios. Y dice la palabra que debemos de aprender a estar sujetos a nuestros pastores. Yo soy pastor y soy su pastor, pero yo mismo tengo mi pastor para estar sujeto. ¿Y qué es estar sujeto? Estar sujeto es escuchar el consejo, escuchar la dirección, escuchar la palabra de lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso es estar sujeto. Y dice la palabra que tenemos que aprender a obedecer. Diga conmigo, obedecer a nuestros pastores. Qué trabajo da eso, ¿no? Tenemos que aprender a obedecer al liderazgo. Los líderes en las casas de amistad, aprender a ser obedientes. Siempre que se va a hacer algo, no falta el que diga, no, a mí eso no me gusta. ¿Qué tal si lo cambiamos de día? La reunión está al día, a tal hora, pero ¿por qué? A mí eso no me gusta, yo la quiero otro día. Y no confía en que Dios está dando dirección a ese líder para llevar esa reunión, para bendecir su casa, su familia. No, y si mejor hacemos esto, y si mejor hacemos una comida, y si mejor hacemos aquello, y siempre opinando, y no aprendemos a obedecer. Y dice la palabra que lo que nosotros tenemos que aprender en este tiempo, en este tiempo tan difícil, es a obedecer. Diga conmigo, obedecer. Ya salió un poco mejor ya ahora. Primera de Pedro 1, verso 1. Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ponga atención, verso 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Diga conmigo, elegidos. Nosotros fuimos elegidos por Dios. ¿Cuántos lo saben? Fuimos llamados por Dios. Y no nos llamamos nosotros, sino fue Dios quien nos llamó. Y dice la palabra que Él nos escogió, dice, según su presencia,
dice, en santificación por el Espíritu, para vivir y caminar en santidad. Él es el que nos santifica. Pero escuche esto, para obedecer. ¿Para qué? Hoy voy a hacer que lo repita 1000 veces. Diga conmigo, para obedecer. Entonces fuimos llamados, fuimos sacados de la esclavitud en la que vivíamos, recibimos nueva vida en Cristo Jesús, fuimos santificados por la sangre de Jesucristo. Él es la elección de Él nos escogió. ¿Para qué? Para obedecer, dice la palabra, y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz sea multiplicada. Entonces, la razón por la cual Dios nos llama, así como en el pueblo, así como en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue llamado cuando no era pueblo, cuando no era nación, cuando era un solo hombre. Dios llamó a Abraham y lo multiplicó y formó de él una gran nación, pero la formó y la llamó para caminar en santidad, apartado de la contaminación del mundo, de las costumbres, de la idolatría, que se apartaran. ¿Para qué? Para servir a Dios. Entonces, cuando los sacó de la esclavitud y los llevó por el desierto para introducirlos en la tierra prometida, los introdujo para que poseyeran esa tierra llena de bendición. Pero esa tierra llena de bendición es para servir a Dios. Entonces fuimos llamados y santificados y bendecidos con todo lo que nos ha dado y todo lo que nos va a dar, pero para poder servir a Dios con libertad. Un esclavo no puede servir a Dios. Alguien que está atado, por ejemplo, a la droga, a la pornografía, que está atado a las deudas y que no puede pagar las tarjetas de crédito, no puede servir a Dios con libertad. ¿Por qué? Porque tiene un dueño, tiene alguien que lo dirige y le dice lo que tiene que hacer. Entonces Dios liberó al pueblo para que ellos pudieran tener la libertad para servir a Dios libremente. Entonces dice la palabra que nosotros fuimos santificados por el Espíritu Santo para obedecer. ¿Para qué? Para obedecer. Entonces la tierra prometida no es una tierra para que nosotros hagamos lo que nosotros queremos. Hay hasta cantos y alabanzas de poseer la tierra y de entrar a la tierra. Y justo creo que hoy estaban cantando uno de los muros de Jericó, ¿no? Hoy cayeron los muros de Jericó y los muros de Jericó, y queremos entrar y queremos tomar Jericó y queremos tomar la tierra prometida. Pero la tierra prometida, aunque es una tierra llena de bendición, es para servir a Dios. Amén. Josué 6:15 continúa diciendo que fue lo que pasó cuando ellos siguieron las instrucciones específicas y claras y cerraron la boquita, y nadie habló durante 7. ¿Te imaginas esto? Hay quien dice que a las mujeres les cuesta mucho trabajo eso, 7 días sin hablar, pero también hay hombres que les cuesta mucho trabajo. Yo soy al revés. Yo predico y hablo, pero el resto del día me cuesta trabajo que me saquen las palabras. Pero imagínense 7 días sin hablar. Durante esos 7 días nadie va a decir nada. ¿Qué fue lo que sucedió? Hicieron las cosas exactamente como se las dijeron. Cada día dieron la vuelta que les dijo. Tocaron las 7 trompetas, 7 sacerdotes. Los hombres de guerra iban adelante, todo el pueblo a la retaguardia, en medio del arca del pacto. Y así lo hicieron exactamente como Dios le dijo. Diga conmigo, exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Verso 15, el 7º día, dice, se levantaron al despuntar el alba, muy de mañana, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vueltas alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritar, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Y y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que
en la ciudad había hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas, los asnos. ¿Por qué destruyeron todo? Porque así se lo dijo Dios. Imagínate, lo que parecía que era un cuento, lo que parecía que era ficción, y que cómo van a caer los muros por tocar las trompetas y por gritar. Más gritas tú a veces en la casa y no se caen los cuadros, no pasa nada. Imagínense cómo iba a pasar. Es que no eran ellos, sino eran las trompetas, y no eran el grito del pueblo, sino era precisamente seguir las instrucciones de Dios. Y cuando siguieron las instrucciones, y Josué le dijo: ahora a gritar, porque ahora Dios entregó la ciudad. En ese momento dice que el muro se derrumbó. Escuchaba un predicador y decía que el muro no solamente se cayó, sino fue como una implosión, algo que el muro entró directamente a la tierra y fue sumido en la tierra, porque no quedaron rastros del muro. Era un muro tan grande y no quedaron rastros del muro. Está la ciudad, y la ciudad está sobre una colina, pero ellos pudieron pasar. Imagínense usted, un muro tan grande, tanto escombro, ¿cómo hubieran podido pasar en ese escombro? Todos derechos. Escuche esto, imagínense, el muro se cae, una muralla tan grande, y les dijo: van a subir derecho y hacia adelante. Pero si hubiera habido escombros, ¿cómo hubieran subido? Hubieran tenido que rodear, buscar una entrada por donde entrar para poder subir. No fue así. Cuando ellos gritaron y siguieron las instrucciones de Dios, el muro literalmente fue aplastado por Dios. Entonces ellos subieron, diga conmigo, subieron derecho y hacia adelante. Esas fueron las instrucciones de Dios. Y esto es algo muy significativo, porque ellos en ese momento que siguieron las instrucciones de Dios y que Dios derribó el muro, entonces ellos estaban listos para subir, para ir a otro nivel. Y entonces 40 años dieron vueltas en el desierto. Imagínense, 40 años sin llegar a ningún lado. Pero ahora que siguieron las instrucciones, mire qué importante seguir las instrucciones de Dios. Mire qué importante aprender a mantener la boquita cerrada cuando Dios te da las instrucciones. Cero queja, cero crítica, cero murmuración. Y cuando tú haces lo que Dios te dice, Dios hace maravillas. 40 años dieron vueltas y ahora Dios quitó el muro y subieron derecho y hacia adelante. Es decir, no hubo nada que los detuvo, y entonces acabaron con la ciudad entera. Una era el muro, otra era el ejército que estaba ahí. Pero sabes que el ejército y toda la ciudad estaba completamente llena de temor. Dice que no tenían aliento y desfallecían, porque sabían que venía el pueblo de aquel Dios que abrió el Jordán para que pasaran por lo seco. Ellos ya no podían ni siquiera sostener una espada, porque tenían miedo. ¿Miedo de qué? De lo que Dios había hecho en el Jordán. Quiero decirte que Dios está con nosotros en este año y que Dios va a hacer maravillas, pero aprendamos a seguir las instrucciones de Dios. Aprendamos a cuidar lo que nosotros hablamos y ser conscientes que nuestras palabras o nos van a llevar a seguir dando vueltas en el desierto, o nos van a llevar a tomar la tierra que Dios nos ha dado. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Proverbios capítulo 6, versículo 2. Proverbios 6, 2 dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios. Mire qué importantes son las palabras. Cuando nosotros hablamos, si nosotros hablamos incorrectamente, nosotros hablamos enfermedad, hablamos muerte, hablamos de depresión, hablamos de divorcio. Dice: tú te quedas enlazado con los dichos de tu boca. Cuando tú hablas, tú te enlazas a eso. Cuando tú hablas bendición, hablas sanidad, hablas la bendición de Dios y lo que Dios tiene para ti, tú te enlazas a eso y quedas trabado en eso, que es bendición y te lleva a caminar en bendición. Pero cuando tú hablas incorrectamente, no vamos a salir adelante, no, nunca vas a salir adelante. Nunca va a cambiar, o sea, refiriéndose de tu esposo, nunca va a cambiar. Pues nunca va a cambiar,
porque con las mismas palabras que tú estás hablando, tú lo estás atando a esa manera de vivir y a esa manera de hacer. Entonces dice, tú te quedas enlazado con las palabras que salen de tu boca. Aprendamos a hablar correctamente. Aprendamos a cerrar la boca. Si no tenemos nada bueno que decir, mejor no digamos nada. Si es que voy a opinar, no tienes que opinar nada. Si no tienes nada, dice la palabra, que si tu palabra, lo que vas a hablar no es para edificación de los oyentes, lo que vas a hablar no edifica, mejor quédate callado. Es que yo solamente quería decir, no digas nada. Porque cuando tú dices, no solamente metes en problemas, sino tú mismo te atas. Hay muchas personas que no pueden salir de la enfermedad, se instaló en su casa, que no pueden salir que sus finanzas tienen problemas y no pueden avanzar. El matrimonio no madura, no salen de las situaciones porque constantemente nosotros creamos una atmósfera con las palabras. En nuestro hogar creamos una atmósfera y a veces la familia, las finanzas, la salud está completamente atada por las palabras, por las malas palabras que nosotros hablamos, por hablar incorrectamente. Gracias a Dios por Anthony, que está rápido. Hasta pensé que a Anthony no le había gustado lo que estaba diciendo y ¡pum! Me apagó el micrófono. Gracias, hijo. Mateo capítulo 12, versículo 35. Mateo 12, 35. Mateo 12, 36 y 37. Mateo 12. Dice, Jesús está hablando y dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. Porque por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Por qué serás condenado? Por lo que hables. Serás justificado por lo que hablas y serás condenado por lo que hablas. Entonces, un día nosotros tendremos que rendir cuentas y lo primero que vas a rendir cuentas es de las palabras que estás hablando y de las palabras que salen de tu boca. Entonces quiero decirte algo, que a Dios nada se le olvida. Dice la palabra que hay un libro en el que están anotadas todas nuestras obras y todo lo que hacemos y también todas las palabras que hablamos. Y por las palabras que hablamos, ¿seremos juzgados o seremos justificados? Entendemos que cuando somos justificados, entonces entraremos en la bendición y en la vida eterna. Pero si somos condenados, entonces no habrá bendición y no alcanzaremos a ver al Dios eterno y no podremos. ¿Y por qué? Solamente por hablar incorrectamente. No hay inocencia en las palabras. Ay, se me salió, dice, ay, se me salió. No, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es que no lo quise decir. No, sí querías decirlo, lo que pasa es que se te salió. Lo que pasa es que estabas descuidado y lo dijiste y te dice, ¿qué dijiste? Ay, lo dije en voz alta. Porque el corazón, la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quieres saber qué hay en tu corazón? Grábate. Grábate no cuando estás en la iglesia, porque aquí puro amén, gloria a Dios, aleluya, y cantamos y alabamos a Dios. Cuando vas manejando, cuando estás en tu trabajo, cuando no estás con los hermanos ni el pastor está, cuando nadie te ve, ¿cómo hablas? Hay palabras maldicientes, palabras de maldiciones. Hay gente que tiene años en el evangelio y no ha cambiado su manera de hablar. Sigue hablando con groserías. Ay, es que así soy yo. Bueno, pero el borracho es liberado y deja de ser borracho. El drogadicto es liberado y deja de ser drogadicto. Entonces el mal hablado también es liberado para que cambie su manera de hablar y entonces ahora hable de una manera correcta. Entonces lo que nosotros hablamos tiene una influencia muy grande en lo espiritual. Por lo que nosotros hablamos podemos entrar y caminar en bendición
o lo que nosotros hablamos, podemos seguir atados a la pobreza, a la enfermedad, a la miseria, a la tragedia, solamente por lo que estamos hablando. Por eso el pueblo no entró a la tierra prometida y dio 40 años dando vueltas en el desierto por su manera de hablar. Esa fue la razón por la cual Josué le dijo: ahora no hablen, boquita callada. Ese va a ser, vamos a cambiar el nombre del mensaje, y el mensaje ahora se va a llamar boquita cerrada. Amén. Isaías 6, verso 5, termino con esto. ¿Me ayudas, hijo, por favor? Isaías 6, verso 5. Entonces dije, Isaías capítulo 6, versos 5 al 7. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo, de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces, Isaías en ese momento, en el peor momento, cuando Usías había muerto y se pronosticaba que la nación iba a entrar en muchos problemas y mucha oscuridad. Era el peor tiempo, como ahora estamos escuchando, que se viene en este año y en el que viene. Pero en ese momento, Isaías ve una visión, y lo que ve es el trono de Dios, y lo ve en un trono alto y sublime, y que sus faldas llegaban hasta la tierra y en el templo. Y entonces en ese momento él tiene esa visión, que no importa el rey que fuera a entrar a sentarse en el trono, había un rey que estaba por encima de todos. Y también dice la palabra que había unos serafines, y describe cómo eran los serafines. Pero los serafines estaban ahí y estaban hablando y diciendo: santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Eso era lo que los serafines decían. Y entonces todas las naciones se pronosticaba y se veía que venía gran tragedia, momentos oscuros para la nación, momentos inciertos, mucha inseguridad que estaban viviendo. Pero había otro lenguaje que se estaba hablando en el cielo, en el trono de Dios, que está por encima de todos los tronos. Los serafines estaban diciendo: santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. En la tierra todo el mundo estaba hablando y diciendo que era un mal año. ¿Por quién se iba a sentar en el trono? Porque Usías, el buen rey, había muerto y ahora no sería lo mismo. Pero en el trono de Dios había otro mensaje, había otras palabras. Y entonces Isaías las escucha, y no solamente las escucha, sino ve a Dios sentado en un trono alto y sublime. Y entonces ahí Isaías se conmueve en su corazón y dice: he visto al Rey Jehová de los ejércitos. Dijo: ay de mí, que soy muerto, voy a morir. ¿Por qué? Porque soy un hombre inmundo de labios. Hay inmundicia, hay pecado en mis labios, dice, y habito en un pueblo que es inmundo de labios. Ay de mí, ¿qué voy a hacer? Porque he visto al Señor. Él estaba pensando que iba a morir en la presencia de Dios. Pero entonces Dios envía un querubín que toma un carbón ardiendo del altar, del incienso, y lo toma con unas pinzas, y lo toma porque estaba ardiendo. Y entonces va y lo pone sobre los labios de Isaías. Y eso tuvo que haber dolido mucho. Si el querubín lo tomó con unas pinzas, imagínate Isaías. El carbón estaba encendido y lo puso sobre sus labios y le dijo: ahora este carbón ha tocado tus labios. Dijo: y es quitada tu culpa y eres limpio de tu pecado. ¿Dónde estaba el pecado de Isaías y dónde estaba el pecado de todo su pueblo? En su manera de hablar.
soy inmundo de labios y habito en un pueblo que es inmundo de labios. Ay, soy muerto. Y le dijo, no. Y entonces el querubín vino y lo puso, y entonces quitó su pecado y quitó su culpa. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvo que ser doloroso, pero ¿qué fue lo que pasó? El cambiar nuestra manera de hablar no es algo que nosotros podemos hacer. Dios santifica nuestros labios. Esto es lo precioso. Isaías dijo, ¿cómo voy a poder si así soy y mi pueblo es de esta manera? Tenemos este problema, nuestra manera de hablar. Pero entonces Dios vino y fue Él, le dijo, esto no eres tú, Isaías. Tus labios no van a ser purificados y tu manera de hablar nunca va a cambiar. Pero este carbón que estoy poniendo sobre tus labios, entonces va a quitar tu culpa y quita tu pecado. ¿Sabes lo que pasó ahí? Que entonces Isaías entiende que ahora era libre de su manera de hablar. Y entonces Isaías dice, escucha la voz de Dios, que dice, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Escucha esa voz en el trono de Dios, Dios hablando y diciendo, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros para hablar? Y entonces Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuándo pasó esto? Cuando Isaías fue santificado de sus labios. Isaías no podía ser enviado hasta que sus labios no cambiara su manera de hablar, hasta que no fuera libre del pecado que ataba su vida. ¿Cuál era su pecado? La manera en que hablaba. Soy inmundo de labios. Y el problema con nosotros es nuestra manera de hablar. Es nuestra manera de quejarnos, nuestra manera de criticar y de juzgar a los demás. Eso es lo que nos mete en problemas. Eso es lo que nos cierra puertas. No es el diablo. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es la iglesia la que prevalece. Dice la palabra, Dios dijo, las puertas que yo abro no se cerrarán, y las puertas que yo cierro nadie puede abrirlas. Dios le dijo a Josué, nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie te puede detener. ¿Sabes qué te cierra las puertas y qué te detiene? La manera en que hablas. Por eso Josué le dijo al pueblo, no hablen, no digan nada, porque Dios va a entregar la ciudad. Hoy Dios va a hacer una obra de santificación en nuestros labios. Una cosa es la santificación y otra es la consagración. La santificación viene de parte de Dios, es algo que nosotros no podemos hacer. La tierra prometida es una tierra para servir a Dios, una tierra de abundancia, de prosperidad, una tierra que fluye leche y miel, pero es una tierra para servir a Dios. Pero ¿cómo servir a Dios? Con labios inmundos. Por eso le dijo, nadie diga nada. Isaías tuvo que ser purificado de sus labios. La santificación de nuestros labios, la liberación de nuestra manera de hablar, es algo que solamente Dios hace cuando tú lo crees y lo deseas. ¿Cuántos lo creen y lo desean? Y Dios lo hace en un momento. No, a veces nosotros, espéreme poquito, voy empezando, deje que tenga unos 2, 3 años, ya cambio mi manera de hablar. No, Dios lo hizo en un momento, puso el carbón y cambió la manera de hablar de Isaías. ¿Cierto o no es cierto? Una cosa es la santificación que Dios trae, la liberación, Dios te purifica, y otra es la consagración. ¿Qué es la consagración? Es la decisión voluntaria de guardar mi boca de toda contaminación y de volver a la misma manera de hablar, de volver a las mismas palabras. No es posible que Dios te libera hoy y mañana tú sigues hablando lo mismo. Dios te santifica, pero tú tienes que consagrar tus labios, consagrar tu boca al Señor. Creo que no lo voy a poder hacer, es que no eres tú, es el Espíritu Santo obrando dentro de ti. Que cuando tú lo crees y lo deseas y realmente lo anhelas, Dios hace el cambio, Dios hace la transformación, porque Él quiere que camines en libertad. Él no te sacó de la esclavitud, no te sacó del alcoholismo o de las drogas, o no te sacó de la prisión, o no te sacó de la inmundicia, de todo lugar donde nosotros estábamos, para que ahora estuviéramos atados por nuestra manera de hablar. No es así.
Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. ¿Cuántos dicen amén? Este año es un año de seguir las instrucciones de Dios. No es un año de opinar a quién le gusta, a quién no le gusta. Vamos a votar. En el reino de Dios no se vota si hacen las cosas como Dios lo hace o Dios te vota. ¡Ja! Sí. Dios no tiene por qué altercar con nosotros ni pelear con nosotros. Si nosotros queremos o no queremos, eso es cuestión nuestra. Si tú no estás de acuerdo, allá tú. Si a ti no te gusta, allá tú. Pero hay una obra que Dios va a hacer y a Dios nadie puede pararlo y nadie puede frenarlo. O te unes a la visión que Dios tiene y lo que Dios quiere hacer, o simplemente sigues dando vueltas en el desierto. En el nombre de Jesús, amén. Ponte de pie y vamos a orar en esta noche.